give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Bienvenidos un año más a Todo Rally, el espacio que de aquí hasta finales de año les va a contar todo lo que sucede en el Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto. Cuarta temporada con ustedes y para no perdernos detalle a mi lado Javier Viera y Javier Morales, Rally Orbecame Norte vuelve al calendario del Campeonato de Canarias de Rallys de Asfalto como primer round, tramos nuevos y con una inscripción importante. Hola de nuevo, al fin estamos de vuelta con el programa Todo Rally para seguir este campeonato regional que cuenta con nuevos atractivos, nuevas caras que van a luchar por el título con protagonismo para esos vehículos de la categoría Rally 2 y bueno, todo empieza en este Rally Norte que como decía vuelve al campeonato. Un campeonato que vuelve otra vez, quizás un poco antes, había que esperar allá al mes de abril, mayo para el inicio del campeonato cuando no está el Rally Norte, por ejemplo la temporada pasada, bueno, y está en esta ocasión la prueba norteña en Tenerife que abre el telón. Calendario de 8 citas con Orbecame Norte, Islas Canarias, Senderos de la Palma, Villa de Adeje, Ciudad de Telde, Isla de Tenerife, Rally de Maspalomas y el Rally Isla de Lanzarote cerrando el año. Y una constante en las últimas 4 temporadas ha sido el hecho de tener distintos contendientes al título. El favorito es el mismo, el Ford Fiesta R5 de Enrique Cruz y Jerry Mújica. Y ante él, desde esta primera prueba, su rival más fiel, Miguel Suárez, con Edu González. Y por segundo año consecutivo con el Citroën C3 Rally 2. Ahí antes de que se pusieran en marcha o los motores, o al menos se pusieran en marcha en un momento, de manera puntual en esas verificaciones técnicas, ya ese ambiente que se empezaba a notar en este Rally Norte, no solo hay una altísima participación, también hay un altísimo seguimiento de aficionados. Y sí, es porque seguramente si algo se destaca en este rally de siempre es la cantidad de público que se agolpa en la carretera para ver pasar a los coches de carrera y la alta participación que hay, sobre todo de pilotos de la zona norte de la isla. Que quizá por aquello de la pandemia habíamos perdido un poco de vista lo que era, o no nos acordamos de lo que era ese seguimiento multitudinario que sí que vimos en la jornada del viernes con esa ceremonia de salida previa. Bueno, el objetivo es el de siempre, intentar salir a por la victoria, intentar dar un buen espectáculo ante la afición de mi isla, del norte, y estamos con muchas ganas, confiados y esperando que salgan un buen rally. De prestaciones el coche es prácticamente el mismo que el año pasado. Es cierto que hemos intentado ajustar un poco el setup para este rally, pero en líneas generales es el mismo coche. En principio muy contento porque Hyundai Canarias esté de vuelta, que traiga un piloto mundialista y sobre todo en Sport&You también con Miguel, con Sergio Fuentes, para hacer un campeonato muy atractivo para la afición. Con muchas ganas, mucha ilusión, muy contento de poder estar otro año más compitiendo a este nivel y nos tomamos el rally con fuerza y con el objetivo de poder luchar por la victoria, ¿no? Está claro que va a ser un rally muy competido con nuestros compañeros y esperamos poder llegar al último tramo con opciones de ganar. Hay unas mejoras que se le han instalado al coche que ha sacado Citroën últimamente y que han hecho que mejore mucho el coche y bueno, muy contento por ello y vamos a intentar pues trasladarlo al rally de mañana. Está claro que la incorporación de Hyundai Canarias va a ser muy buena y va a haber más competitividad entre todos y esperamos que sea un rally divertido para los aficionados. La gran novedad de esta temporada que ahora empieza viene de la mano del equipo Hyundai Canarias Motorsport. Después de bajarse del campeonato en 2020, el importador de la marca coreana vuelve con un nuevo coche, el i20N Rally 2, y sobre todo con la figura de Jan Cerny, su apuesta para 2023.
Aunque fue difícil mantener el secreto, confirmaron su fichaje en redes sociales una semana antes de la prueba. Y nosotros aprovechamos para entrevistar a este piloto que vive entre su Chequia natal y Tenerife y que viene de pelear el pasado año por la categoría WRC3 Open del Mundial de Rallys. Llevo viendo el campeonato de Canarias desde hace, 5 o 6 años, porque los pilotos y los tramos son muy rápidos y las carreteras muy bonitas, con un montón de curvas y un grip tan alto. Creo que el nivel de competición aquí es muy alto. Para mí Tenerife es como mi segunda casa. Hace 5 o 7 años vendí mi coche de rallies en Tenerife a Ángel Bello y desde entonces somos amigos y él me enseñó lo bonita que es Tenerife. Desde ese momento me enamoré de Canarias. Hace 2 años compré un apartamento en Tenerife, vengo siempre que puedo y estoy feliz. He visto muchos vídeos de Enrique. Cuando supe que iba a pilotar aquí, chequeé todos los pilotos y muchas cámaras on board y muchos vídeos. Y me parece muy rápido. Tiene mucha experiencia en este asfalto y en estas carreteras. Hay un gran nivel, son pilotos muy rápidos y va a ser muy difícil luchar con ellos. Su única referencia real en competición en nuestras carreteras no le dejó un buen sabor de boca. 6 años después, Jan Cerny se ve capacitado para hacer un buen papel en esta temporada, en la que no descarta hacer nuevas incursiones internacionales con un coche, el i20N Rally 2, que cree que tiene potencial. Era una sección muy rápida y había un pequeño bache. Perdí el agarre, frené demasiado tarde y me fui recto. Fue un golpe bastante duro. Espero haber aprendido mucho de él. Sabes que forma parte de los rallies, pero espero no volver a tener un accidente así. Tengo algunos objetivos. Quiero conocer bien el coche, los tramos y también tengo que aprender español. Esto es muy importante para mí. Y por supuesto, el objetivo es luchar por victorias y traernos el campeonato. El año pasado peleé por el título de WRC3 en el Mundial de Rallys, pero desgraciadamente en la última prueba, a causa de una penalización de 10 segundos, lo perdí por 9 segundos. Fue algo muy triste. El plan era repetir, pero quiero estar totalmente concentrado en este campeonato. En algunos coches te sientas y no logras tener confianza, pero en este he conseguido sentirme con un 100% de confianza, algo que es lo más importante para un piloto de rally. En el rally que disputé en la República Checa, fui muy rápido en mi primera vez con él, compitiendo contra pilotos oficiales como Jan Kopecky o Václav Pech, que han sido campeones nacionales en múltiples ocasiones y que compiten con coches de WRC2 y logré batirles en algunos tramos. Miedo poco y hay que correr todo lo que se pueda. Estrenamos, pero no nos queda otro remedio que hacer test, pero todo lo rápido que podamos para no perder compa con lo que vamos a seguir y en el próximo más y mejor. O sea, nuestra intención es salir a rodar, pero lo más rápido posible. Vamos a salir a hacer lo mejor posible y de verdad que yo creo que vamos a tener una luchita, ¿no? Los 3 primeros va a estar sentenciado, pero bueno, habrá una lucha con todos los demás, ¿no? El segundo grupito, yo creo que va a haber una lucha con Fran, con Manolo Mesa, con todo, y a pasarlo bien ahí. Siempre progresando con la línea nuestra, siempre a intentar luchar contra nuestros mismos propios cronos y vamos a ver si podemos estar, digamos, detrás del primer grupo, que son los 3 primeros, estar en la cola de ellos, es lo que se intenta. Vamos a tomarnos el rally como un test, sin olvidarnos que es una prueba del Campeonato Canarias. Al final, dentro de la Copa y más este rally, acabaremos corriendo 7 rallies del campeonato, así que nos interesa también coger puntos porque uno nunca sabe y nada, intentar acabar el rally con un buen ritmo para empezar la Copa lo mejor posible. Muy ilusionado, ¿no? El objetivo va a ser hacer todos los kilómetros del rally, ir poco a poco y cada bucle intentar bajar los tiempos de las anteriores pasadas y bueno, sacar conclusiones para lo que podemos mejorar para los siguientes rallies, ¿no? La escudería Daute lograba reunir en esta edición 39 hasta 7 municipios del norte de Tenerife, de Los Vinos, Garachico, El Tanque, San Juan de la Rambla, La Guancha, La Orotada y Los Realejos. En este último se ubicaba una vez más la salida y la meta después de 2 ediciones, la de 2020 y 2021, que decíamos, marcadas aún todavía por la pandemia. En esta 2023 recuperaba la ceremonia salida desde la Avenida de los Remedios y de qué manera. Sí, muchísimo público, fue un poco caótica la verdad la ceremonia de salida, pero la asistencia de público fue realmente espectacular. Ya lo vemos en esa Avenida de los Remedios en Los Realejos, que también fue un poco una avanzadilla de cara a lo que se esperaba en la jornada del sábado, con 3 tramos cronometrados por sección y muchísimo público siguiendo el desarrollo de la prueba. Una ceremonia muy larga por la cantidad de equipos inscritos, que de alguna manera la organización tuvo que controlar el ritmo y hizo con cuidado para que los medios también pudiéramos entrevistar a los pilotos.
Pues prepárense, que entramos en materia. Primera sección de la temporada, tres tramos, camino Chasna-La La Piñera, Los Realejos de 11,44 kilómetros, de ahí el rally y los equipos que afrontaban la segunda especial de la jornada de 11,85 kilómetros, el tramo de Cueva del Viento, Las Crucitas-La Guancha, en distancias muy similares a lo largo de todo el rally en todas las secciones, y cerrando esta primera sección, Villa de San Juan de la Rambla, de 11,47 kilómetros. Primer tramo y misma dinámica que en los últimos 3 años, eso creíamos al empezar. Daba la sensación de que Enrique Cruz y Yere Mujica no iban a dar ni una sola opción a sus rivales. Scratch por delante de Miguel Suárez, Edu González, y 3 segundos y medio sobre Jan Cerny y Peter Czernohorski. Problemas de Suárez para, en su caso, sobre todo de frenos al cierre de este tramo, y decía Jan Cerny que una puesta de punto mejorable en el coche, que era nuevo para él, puesto y además de hecho no es la versión, no es la unidad con la que va a competir el resto de la temporada. Pero en el segundo tramo, sorpresa, primer scratch de Cerny, no sería la única en esta sección, que empataba en tiempo en cabeza con Enrique en ese momento. Sí, lo cierto es que este inicio de rally con 3 tramos cronometrados diferentes y más de 30 kilómetros contra el reloj, ojalá sea una muestra de lo que podamos ver este año, porque los 3 ganadores fueron diferentes. El primer scratch fue para Enrique Cruz, el segundo para Jan Cerny, como decía, y el tercero para Miguel Suárez, que a partir de ahí tomaba el liderato con el doble pinchazo de Enrique Cruz, que fue una de las grandes sorpresas, porque no es habitual que sucedan este tipo de problemas para el 8 veces campeón de Canarias. Y lo cierto es que después de 2 tramos cronometrados, antes de ese tercero, los 3 pilotos que hemos comentado estaban separados por 9 décimas, con el liderato compartido entre Enrique y Jan Cerny. Y en este inicio de temporada se dan con estos 3 pilotos a la espera de que se incorpore alguno más. Esperemos que Luis Monzón, cuando le llegue la nueva unidad, y si es que le llega antes de Rey Las Canarias, pero un Enrique Cruz que sufre pues más pinchazos que en los últimos 5 años con este coche, y que les hizo tener dudas de qué estaba ocurriendo. De hecho, están intentando saber qué pudo ocurrir para que se produjeran esos 4 pinchazos, porque en ninguno fueron después de tocar ninguna cuneta ni de tocar nada. Por otra parte, Jan Cerny, que es la apuesta de Domingo Alonso en este campeonato de Canarias, se venía con el run antes del rally de que a ver qué iba a pasar con un piloto que no conocía los tramos, pero que se adapta muy rápidamente después de la experiencia que tiene internacionalmente con pocas pasadas ahí rápido. Ha demostrado que puede ser capaz después de haber tenido pocos test con el coche. Y Miguel Suárez, que si bien sigue con el mismo coche, creo que tiene una diferencia importante con respecto a otras temporadas, y es el patrocinador, porque la red Citroën de Canarias ha apostado fuerte por este proyecto del Palmero, y eso seguramente le va a hacer tener más confianza y más medios en esta 2023. Vamos por partes, para no adelantarnos. Ahí vemos esa comparativa de los 3 favoritos, de los 3 principales equipos de esta edición del Rally Orbecame Norte, y efectivamente, como adelantaba Javier Morales, pues se producía una sorpresa. No es muy habitual ver cometer un error, y de hecho pocos hemos contado desde que existe Todo Rally, pero pasaba como mínimo un tachón, un borrón en la cuenta de Enrique Cruz y de Yeray Mujica. Doble pinchazo, perdían minuto y 44 segundos y por tanto ya quedaban apeados de la lucha por la victoria. Eran 3 tramos, pero reparto equitativo de los mejores tiempos y liderato al cierre de esta sección para Miguel Suárez y Edu González, que se hacían con un tercer, último y oportunísimo scratch para ponerse en esa primera posición. Y hacía también que Pedro Javier Afonso y Samuel Martín pues se pusieran en tercera posición. Pedro Javier Afonso, que pierde a su hijo como copiloto, tiene la figura de Samuel Martín, un copiloto de garantías. Sí, que además también sabe lo que es ganar este rally, un binomio perfecto para encarar el Rally Orbecame Norte. Y volviendo al trío
de cabeza. Lo que hay que valorar es esa igualdad para luchar por la victoria, ¿no? Que en ocasiones en el pasado no pudimos disfrutarlo. Y en imagen Sergio Fuentes, que disputaba aquí también su cuarto rally al volante de un C3 Rally 2 de Sport&You Canarias, ya había competido hace unas semanas en Teguise y aquí quería correr en casa también. 150 y 9 fondo, 100 vistos, poco pronto, izquierda 7, 150, de 9, rasante a fondo, 100, frenos, derecha 6, 6 la derecha, 20, izquierda 8, corta, rápida, 20, déjalo que fluya, derecha 8, 20, pocos frenos, izquierda 8, 100. Nueva pareja, en el caso copiloto, Arida y Bonilla, lanzaroteño, otro copiloto de inmensas garantías, y en su caso en esta sección se veían atrapados tras el Ford de Félix Brito y Carolina Fariña, que tenía un montón de problemas con su Ford. Una ocasión especial también porque Félix Brito se adelantaba en la salida del tercer tramo cronometrado por error, penalizaban por adelanto y se les colaba en la salida, y Sergio, que le daba casa, y pues por aproximadamente 6 kilómetros fue a la saga del Ford Fiesta R5 y no pudo adelantarlo. Otra de las novedades de este año, nueva unidad, aunque sea el mismo coche, es distinta a la unidad. Hablamos, y con pedigrí. Efectivamente, el Suzuki Swift Rally 2 Kit, con el que fue campeón pues Javier Pardo en la temporada 2021 en ERC2, así que hablamos de otro coche que, para estar un poquito más cerca, Javier, de lo que serían los Rally 2, vamos a decir Rally 2 100%. Sí, y sobre todo encontrar, porque al final un N5 no deja de ser una especie de injerto, que me perdonen, pero es una especie de chasis tubular con elementos de otros coches que van metiendo ahí, y al final termina dando problemas. Y este Rally 2 Kit sí se aproxima más a un coche de carreras, nos lo decía Manolo Mesa durante el rally, que ahora sí tiene sensaciones de un coche de carreras, que ahora los ejes nota que no los castiga tanto, que puede llegar más adentro, que puede ser más agresivo en la conducción, con lo cual seguramente en algún rally que se le dé bien va a estar apretando alguno de los Rally 2. Y como valor inédito para el campeonato también, un vehículo que no había corrido hasta ahora en Tenerife y que tampoco había puntuado para el campeonato regional, y también un modelo que era nuevo en Tenerife, el i20N Rally 2 de Jan Cerny, que sí que había corrido con Geray Lemes en el Islas Canarias de 2021, pero que era un modelo que no se había vuelto a dejar ver por las islas. Manuel Mesa y Víctor Pérez eran quintos, con Enrique Crucillera y Mujica, que caían hasta la sexta posición después de ese doble pinchazo, y entre los Rally 4 pues veíamos ahí a Fernando Cruz y Tecoriza Hernández. Hay que explicar que la Copa de Sport&You no llega no se incorpora a la temporada, no arranca el año para ellos hasta el Rally Islas Canarias, pero esto servía como pequeño calentamiento para Fernando Cruz y Tecoriza Hernández, y sobre todo ese, vamos a decir, morbo de ver a un piloto también muy rápido, con fama de muy rápido, como Javito Afonso, con nuevo copiloto Alejandro Rodríguez, estrenándose como piloto de la Escuela de Pilotos de Tu Club Disa, y bueno, había ese pique por ver quién era más rápido, pero aquí Fernando Cruz claramente marcó diferencias. Sí, y ese escalón atractivo a espaldas de los Rally 2 también, con estos vehículos escuela. En el caso de Fernando, ya decía también en la previa que con el añadido de los 6 rallies de la Copa de Sport&You Canarias, más esta cita del Rally Norte, pues va a acabar disputando 7 rallies del regional, y le van a convertir, pues con el resultado de este fin de semana, seguramente en uno de los favoritos a la categoría 2. Bueno, esa comparativa de 2 unidades Rally 4, la categoría Rally 4 afortunadamente que ha echado raíces en Canarias, y no solo gracias a la Copa. No, el ejemplo que se van a incorporar 2 Ford Fiesta esta temporada, uno con Raquel, otro con Javito Afonso, y está claro que en este rally seguramente no es la mejor vara de medir a ver dónde puede estar Afonso con respecto a los demás, porque es la primera carrera con el coche. Cruz terminó Fernando Cruz terminó el año pasado a un nivel altísimo de conducción y peleando por puestos de honor en la Copa Monomarca, con lo cual veremos a ver cómo pasa la temporada, pero tengo esperanzas de que alguno de los miembros de Copy Sport esté peleando con equipos de la Copa. Vemos la salida de carreteras, ese afortunado vuelco de Fran Suárez y Néstor Gómez, ese Ford Fiesta R5 con esas últimas evoluciones. Podríamos decir que veríamos lo que es la máxima evolución de un Ford Fiesta Rally 2 R5, que está ya al tope de su evolución. Sí, en el caso de Enrique era cuestión de retrovisores, en el caso de Fran, aunque ahora han quedado lamentablemente algo dañados, retrovisores y todo el pack aerodinámico completo, con el alerón nuevo que ya se ha podido ver en el Campeonato del Mundo, pero que en Canarias no lo habíamos visto. Y alguno mecánico, porque tengo entendido que trajo un puente trasero
evolucionado, trajo algún elemento mecánico incluso que hacía mejor el Fiesta Rally 2. Y esos elementos aerodinámicos que nos explicaba Fernando Capdevila, que lo que aporta es una pequeña mejora en cuanto a coeficiente, 0.2 creo que decían, de coeficiente aerodinámico, pero que bueno, en el caso de Enrique pues solamente vamos a ver si a raíz del resultado de este fin de semana a lo mejor Copysport pues pone toda la carne en el asador en forma de esas evoluciones, pero insistimos, son mera aerodinámica de un coche que respecto a esos Skoda Fabia RS Rally 2, que es pues la gran novedad esta temporada, aunque es un coche que presumiblemente tardará en llegar, pues se está quedando atrás también con el Hyundai i20N, en fin. Que... Sí, al final es un coche que debutó en Canarias a mediados de la temporada 2020, aquella que nombrábamos antes de la pandemia, y que tampoco ha sufrido grandes evoluciones a lo largo de estas temporadas. Ya hablando también en No Todo Rally, en el programa de Canarias Radio, ya Enrique Cruz nos comentaba también que bueno, que en ese sentido, en aquel año 2020 estaba pues con el último pack tecnológico, digamos, del campeonato, y en esta ocasión pues digamos que en ese sentido se ha quedado un poquito desfasado. Nos estamos yendo más allá de la clasificación del puesto 10, en esta sección en la que hubo muchas salidas de carretera. Hemos visto Ulises Lorenzo, padre e hijo, que terminaron en 10ª posición. Pedro Cabrera, Adán Méndez eran duodécimos en ese momento. 13º Manasés Llanes y Néstor Vera y Isabera, 14º, con Adrián Chávez y Cristian Pérez en 15ª posición. Ahí vemos precisamente pues otro de los equipos, en este caso Iriome González y Mónica González con Citroën Saxo. Es futbolista del Club Deportivo Tenerife, entre otros, que debutaba en rallies, había hecho montaña, y creo que es su primera participación en rallies de un futbolista profesional que siempre le gustaron las carreras, que mientras fue profesional no pudo, y que bueno, ahora que se ha retirado ha querido probar este deporte. Se ha imprimido un ritmo bastante alto de los 3 pilotos de cabeza y vamos muy bien, a pesar de un pequeño problemilla de frenos que he tenido en el primer tramo. No sé si es las características del tramo, que hay muchas frenadas fuertes y he fatigado un poco el freno, pero bien. Enrique ha pinchado, la verdad que no me vio bien venir y no me estorbó para nada. La verdad que se lo agradezco y nada, una pena, darle ánimos y a seguir, queda mucho rally. Estoy bastante feliz. No tuvimos un test adecuado antes de este rally y es la primera vez con este coche. Hay buenas carreteras, aunque no conozco su grip. Estoy feliz con mi velocidad. Ganamos un tramo. Eso es bueno para nosotros, así que estoy más que contento. Cambiamos muchas cosas y estamos contentos con el setup, aunque no estamos seguros si es el camino correcto. En el primer tramo las cosas habían ido bastante bien, era un tramo bastante incómodo, hacía 3 meses que no nos subíamos en el coche, aún así conseguimos el scratch con bastante margen de mejora, casi en los últimos 4 kilómetros un pinchazo lento y ya nada, hemos perdido un montón de tiempo y queda mucho rally, hay que intentar seguir. No es el inicio que esperábamos, pero seguimos fuertes. Dentro de lo malo, intentar sumar todo lo que se pueda. La lucha era por el cuarto y de ahí para detrás, porque los 3 primeros era imposible. Pero bueno, yo creo que Enrique ha tenido ahí un pinchazo o doble pinchazo y se ve que tuvo un problema ahí en el último tramo. Si cae en un tercero, pues bienvenido sea. Me está costando bastante. El primer tramo tuve algún problema de confianza sobre los frenos y demás. Bastante complicado, patinaba demasiado y claro, hay que tomarse las cosas con un poco de calma. Segundo tramo ya un poco mejor y el tercer tramo salimos con mucha más confianza. Creo que los parciales estaban mejorando, pero me encontré a otro participante aproximadamente a 3/4 de tramo y lo he tenido delante todo tramo y no he podido hacer nada. Es un rally muy bonito, muy complicado y técnico. Y estamos realmente corriendo sin tomar ningún riesgo. Ya estamos empezando a frenar bastante dentro en algunas zonas, pero no es nuestra guerra ir más para adelante. Estamos ahora mismo en tierra de nadie y seguiremos esto cogiendo confianza y en las zonas que nosotros consideremos pues apretaremos. Clasificación después de 3 tramos. Miguel Suárez y Eduardo González lideraban con 3 segundos sobre Jan Cerny y Peter Cernohorski. Pedro Javier Afonso, Samuel Martín terceros a más de 1 minuto. Por detrás Sergio Fuentes, Arida y Bonilla, Manuel Mesa, Víctor Pérez, Enrique Cruz, Yeray Mujica, Ignacio Sainz, Tomás Pérez, Javier Afonso, Alejandro Rodríguez y Vicente Bello, Ricardo Fuentes.
Pues en esta cuarta temporada estamos de estreno. Siempre hemos intentado que este espacio tenga un tono divulgativo y por ello se sube con nosotros Isaac Hernández, ingeniero de competición, una pieza también importante en el engranaje de Autolaca Competición y que con QSP asesora a equipos y a pilotos. Con él vamos a entender un poco mejor y con datos qué es y cómo funciona la famosa válvula Popov. Para aumentar el rendimiento del motor, lo más importante es la cantidad de aire que podemos inyectar en el circuito para que sea quemado junto con la gasolina y generar las detonaciones. El encargado de inyectar esa cantidad de aire es el turbo, pero a nivel reglamentario existe la necesidad de controlar la presión a la que sopla el turbo. Por ello, la FIA ha introducido la famosa válvula Popov. Esta válvula limita de forma mecánica la presión, abriéndose a la máxima permitida, dejando así al motor sin respiración, hasta que se vuelve a cerrar. El funcionamiento es muy similar al de una olla express. Dentro de la olla empieza a aumentar la presión hasta que se llega al momento en el que cuando la presión vence la válvula se abre y descarga el circuito. La Popov hace exactamente lo mismo para evitar que los vehículos excedan de la presión máxima permitida. Actualmente esa presión máxima establecida para los Rally 2, como los que dominan el Campeonato de Canarias, es 1,5 bares. La Popov viene calibrada con un muelle interior que está preparado para ceder a esa presión. Estas válvulas son suministradas por la FIA y son exactamente la misma para cualquier vehículo. En las verificaciones los técnicos chequean que la válvula se abre exactamente a la presión establecida mediante una máquina que inyecta aire. Si está fuera del rango permitido, la válvula queda descartada. Si está bien, se vuelve a montar en el motor y se precinta para garantizar que no se desmonta. Los técnicos pueden verificar el estado del precinto en cualquier momento. Al ser un elemento mecánico, una vez se abre y descarga, tarda alrededor de un segundo y medio en volver a cerrarse, perdiendo por lo tanto gran cantidad de la potencia y asfixiando el motor. Por ello, los motoristas han ideado estrategias para evitar que la presión nunca llegue a la máxima permitida. Vamos a la parte que me gusta, veamos la gráfica para comprobarlo. Cuando se levanta el pie del acelerador, el coche es capaz de generar presión de turbo porque se activa lo que llamamos el anti-lag, que es el famoso ruido que escuchamos como si fueran cotufas, roscas o palomitas de maíz. Al tener la mariposa casi cerrada y estar metiendo presión, la presión de entrada en color amarillo sube rápidamente, mientras que la de salida permanece estable y con poca presión, que aparece en color azul. Cuando se empieza a acelerar, toda la presión almacenada pasa por la mariposa y esto hace que la presión de entrada baje y la de salida aumente, es decir, van igualándose. El problema es que al igualarse, la presión resultante ha superado la máxima permitida de la válvula Popov y ha provocado la apertura. Si se han fijado, al saltar la Popov cae la presión del turbo, ahogando nuestro vehículo y perdiendo potencia. Por ello, estos coches, los Rally 2 o R5, se conducen de una manera peculiar, gestionando bien la presión del turbo y evitando, entre otras cosas, por ejemplo, el uso del pie izquierdo. Nos vamos ya con la segunda sección de la 39ª edición Rally Orbecame Norte. En esta ocasión, tramo cuarto, TC Plus, ojo, camino Chasna-La Orotava, La Piñera, Los Realejos, 11,44 kilómetros. De ahí todos los equipos que tomaban camino de Icod de los Vinos Garachico El Tanque, en su primera pasada 12,02 kilómetros, el tramo más largo de este rally. Y por último, sexto tramo, cerrando esta segunda sección, Cueva del Viento, Las Crucitas La Guancha, un tramo que aportaba a los equipos un desafío con 11,85 kilómetros. Derecha 6, abre 20, derecha 5, larga fondo, por dentro toda. A pesar de lo sucedido en la anterior sección, en la repetición de Camino Chasna-La Orotava, La Piñera, Los Realejos, les decíamos el TC Plus, nos iba a dejar claro si Enrique y Eray solo habían tenido un desafortunado arranque o si de verdad no carburaban del todo las cosas. Especialista infalible en los TC Plus, el hecho de que Miguel Suárez y Edu González encadenaran su segundo scratch consecutivo confirmaba que los de Autolaca estaban verdaderamente en racha en este arranque del rally. Repetían en el primer contacto con Nicole de los Vinos Garachico El Tanque, dando un golpe importante al rally. 60 y frenando horquilla izquierda 3 menos, lenta, larga por dentro. 80. Pronto derecha 6. Pronto derecha 6 con izquierda 5. Ojo el interior.
Y decía que le daba un golpe importante a Rally, le metía casi 5 segundos a Jan Cerny, ponerse a 11,2 en la general. El sexto tramo remachaba con otro scratch para irse a 11,6. Una diferencia ya que era importante con solo 6 tramos. Pronto izquierda 5, abre 20, frena rápido otra vez. Pronto izquierda 3 menos, lento verde y se cierra ahí. 20, pronto derecha 3, con pronto horquilla, izquierda 2, lenta por dentro. 50. Derecha 3, se cierra y mantén 10. Pronto izquierda 4 a fondo, 50. Frena rápido, horquilla, derecha 2 lenta, se cierra. Y sobre todo el TC Plus era importante por eso, porque tradicionalmente siempre lo gana Enrique Cruz, y el hecho, o el factor psicológico de que se impusiese Miguel, que venía de ganar el tercero, el último de la sección anterior, pues ya era muy significativo. Y además el hecho de que Miguel aquí pues prácticamente daba un golpe en la mesa porque se imponían los 3 tramos de mitad de rally, distanciando, no con mucha ventaja, pero sí con una barrera importante a Jan Cerny, ¿no? Que había hecho cambios importantes también en la asistencia, pero que no terminaba de estar del todo a gusto. Y que la ventaja de la que disponía, si Cerny reaccionaba, podía hacerse poca. La experiencia de Cerny internacional, la cantidad de rallies en este tipo de coches, podían hacer que la diferencia que Miguel le tenía no fuese suficiente para aguantarle. Sin embargo, Miguel impuso un ritmo lo suficientemente alto como para que no sobre se todo dejase psicológicamente fuerte se le ha visto a Miguel, sí, ¿no? En comparación con los últimos años. Y que no se dejase sorprender en ningún caso. Ahí vemos esa cámara interior, en este caso de Jan Cerny, con ese Hyundai. Sorprendía también el estilo de conducción, ¿eh? Casi recordaba, este coche es la unidad de Terra Training, viene Sport Sanyu Canarias, o viene, digamos, ha tomado Sport Sanyu Canarias. Recordaba el tipo de conducción un poco casi a Surayen Pernia, que es el conductor de este coche, que la trasera un poquito más suelta y no tan sobre raíles como ya hemos entendido. Ahí se veía en la imagen precisamente también cómo deslizaba, pero es cierto también que es que él no conseguía dar con la tecla de reglajes, cambiaba suspensiones, muelles, reglajes. Al principio salía con unos reglajes muy blandos, muy adaptados a lo mejor al Baru, que poco o nada se parecen a este recorrido. Y fue encontrando el feeling también, porque al final nunca estuvo muy lejos de la cabeza, y eso hace que haya que tenerlo en cuenta para las próximas carreras. Vemos en imágenes a Enrique Cruz y Jirey Mujica que recuperaban la tercera posición, parecía que estaban de alguna manera minimizando daños, pero lo cierto es que se veía que no estaba tranquilo en la meta Enrique, y se temía lo peor, y realmente al final pasó, que era otro doble pinchazo, lo que le hacía incluso abandonar, algo que no veíamos desde el Rally Villadeje de 2018. Una circunstancia nada habitual y que se debía, y vemos la comparativa de nuevo, qué trazadas tan distintas de los 3 Rally 2 de cabeza, una circunstancia nada habitual. Realmente hoy ha salido todo mal desde en el principio, pero bueno, las carreras son así, este es el primer abandono desde 2018, con lo cual bueno, hay que aceptarlo, hay que levantar cabeza e intentar analizar todo lo que ha pasado hoy de cara a los siguientes rallies. No sabemos, las ruedas se desinflan y no sabemos. Un doble pinchazo que nada tenía que ver con un error de conducción. No había llantazo siquiera. No había llantazo, no había de los 4 pinchazos, en uno sí tenían algo clavado en la banda de rodadura, pero en los otros 3 no. Entonces eso es lo que tenía ciertamente preocupado a Enrique Cruz y a todo su equipo, porque es un abandono que nada tiene que ver con su conducción, que nada tiene que ver con la mecánica del coche, sino con algo que estaban hablando además con los responsables de Pirelli en Canarias. Ahí los vemos hablando con la gente de Pirelli Canarias, porque estaban preocupados cuál podía ser el motivo. Estadísticamente tampoco llega a ser un abandono, porque se va a reincorporar, y tampoco es un 0 como tal, porque suman los puntos del TC Plus. Vemos de nuevo esa comparativa desde otro punto de vista, en esta ocasión con ya los favoritos, Miguel Suárez y Jan Cerny. Volvemos otra vez a esa conducción distinta. 5, 4, 3, 2, 1, 20, izquierda 7 a fondo, 50 y 8, 30 recto, busca amarillo, derecha 3, larga, doble. Pues Sergio Fuentes, se iban colocando las piezas en la clasificación después de esa primera en la que se había perjudicado por Félix Brito. Aquí ya se ponía cuarto, un cuarto que luego era un tercero con el abandono en este caso, de Enrique Cruz. Sergio Fuentes, que se exige estar más cerca de los pilotos de cabeza, y me daba un dato hoy, es que su adversario con menos kilómetros, antes que él, ha hecho 4.000 kilómetros más, con lo cual son en torno a 3 temporadas subido un coche. 30 y 8 fondo,
fondo 50, poco tarde, izquierda 5, tin y se abre, fondo 40, izquierda 7 a fondo 30, derecha 8, poco larga, rápida 30, izquierda 73, cierra en segundo hueco de valla, en el pequeño busca el segundo hueco de valla, 20, derecha 5, 100 y 9, abrir, 20 frenos, izquierda 2, redonda, pico, pasando corte de valla, la referencia. Sergio, que a esas alturas también tenía un poquito la mosca de no saber qué pasaba con el tiempo del tercer tramo cronometrado, porque los comisarios deportivos, pues digamos que no lo estaban viendo con la celeridad que él quería. Habló de 4.000 kilómetros subidos a un Rally 2, ¿vale? A coches similares. Él lleva un retraso lógico y se quiere poner al día. Eso, lógicamente, es correr riesgo, y Sergio Fuentes quiere estar lo antes posible, incluso esta temporada ya, lo más cerca posible de sus rivales. A ver si es capaz. Le viene un rally por delante largo como es Islas Canarias, que le va a permitir hacer kilómetros y adquirir esa experiencia que necesita en ese tipo de vehículos. Quizás la exigencia viene de que cada participación ha acabado en podio, son resultados que son muy vistosos, pero es verdad que hay que darle tiempo a Sergio y a proyectos también que a nivel económico y están, digamos, de mayor calibre, y es injusto hasta cierto punto compararlo. Manolo Mesa y Víctor Pérez, con ese Suzuki, ya decíamos, una nueva unidad de esta temporada. Se mantenía cerca de los Rally 2, tanto que en el sexto tramo, R5, el último de la sección, superaba el Ford de Pedro Javier Afonso y Samuel Martín. Sí, tomando confianza. Hay que recordar que también empezó con un error de conducción en el primer tramo cronometrado, que nunca es aconsejable cuando estás debutando con un coche y lo que quieres es conocerlo, pero poco a poco en el rally de casa para él pues fue entrando en calor y encontrando acomodo, pues podríamos decir que casi a las puertas del podio. Un error, me contaba Manolo, que era por la costumbre del otro coche, en el que por muy fuerte que hiciera la frenada no le bloqueaba nunca la apurada, y sin embargo en este, dependiendo la fuerza que aplique sobre el pedal y si está quitando algún cambio, se le bloqueaba, y ese fue el error, que quiso apurar mucho una frenada, bloqueó, se fue largo, y volver a la carretera le costó en torno a 15 segundos. Y aquí Pedro Javier Afonso, que sobre todo en el sexto tramo ya del día, el que cerraba la segunda sección, pues perdía algo de tiempo y ya iba a perder un poquito de contacto con esa pelea que mantenía pues por la tercera, cuarta plaza, dependiendo en esos instantes también de Enrique Cruz, que mantenía con Sergio Fuentes por intentar acceder al podio. También veíamos que la clasificación más o menos iba colocando los coches en el sitio que tocaba. Veíamos primero los Rally 2 de última generación, /R5, siempre hacemos esta observación. Teníamos incluso el Rally 2 Kit, que está donde le tiene que tocar, que es pescando entre los R5, que quizás no son los más rápidos, y luego los Rally 4, es decir, ya esa generación de vehículos, aunque hablemos de un Rally 2 Kit, que no es una categoría que digamos que haya tenido un largo recorrido, pero es positivo. Y hay que tener en cuenta que en este rally es muy raro, ¿no? Y no lo hemos nombrado durante lo que va de programa. No hemos contado con ningún GT, que hasta el año pasado estaban siendo habituales de manera esporádica y según donde se disputase el rally. Aquí no hemos contado con ningún GT. Javier Afonso, antes decíamos, perdía posiciones y tenía un motivo que cuanto menos es curioso de contar. Decidió pintar unas llantas. Al pintar esas llantas, los tornillos no encajaban exactamente igual que la llanta sin pintar, y eso hizo que se le fuesen aflojando. Al aflojarse los tornillos, las tuercas de las llantas, hacía que la rueda empezase poco a poco a moverse, y con lo cual la pinza de freno tampoco fuese igual de efectiva, e iba quedándose sin pedal de freno, y eso fue lo que le hizo perder las dos posiciones que luego no pudo recobrar. Curioso cuanto menos, pero fue el hecho que le hizo perder tanto tiempo a Javier Afonso. De cada detalle de este tipo de coches, como cuenta Mitsubishi Lancer Evo 7, otras categorías que sigue vigente, o tipo de coches que Evo 8, me apunta Javier Viera, es verdad. Ese frontal es inconfundible, lo había visto la parte trasera y me lo va a disculpar. Ahí vemos, frontal de Evo 8 con ese triángulo. Decía, echábamos de menos a los GT, echamos mucho de menos a Raúl Carro que ha vendido ese Porsche o está en ello, y esperemos que traiga algún otro aparato de espíritu de grandes coches. Y lo has dicho bien, porque todo han sido aparatos, ¿no? El Audi, el Porsche, y lo cierto es que el año pasado hizo una gran temporada. Se le podía ver también por las asistencias y como decía, echando en falta también ese GT con el que logró su primera victoria el año pasado. Recapitulando, Fernando Cruz y Tecorice Hernández se metían en sexta posición con todo ese movimiento en cabeza. Ignacio Sainz de la Maza y Tomás Pérez, que no competían desde Rally Villadeje 2019, se situaban con ese Mitsubishi en séptima posición, y gran papel también
también el de Félix Alonso y Rubén Fumero, que ponían su Citroën Saxo en 8ª posición, nada más y nada menos. La 9ª para, antes veíamos a Javi Afonso y Alejandro Rodríguez en anteriores secciones, ahora veremos a continuación con ese Ford Fiesta Rally 4, un piloto que, bueno, que ya tiene mucha experiencia en montaña, no así en rallies, y fue el elegido en esa selección que hace y que se ha recuperado afortunadamente para Automovilismo Canario, pues esa promoción de tu clubista, de la que hablamos la temporada pasada. Sí, en su caso me contaba que van a ser 5 pruebas del campeonato de Canarias, no va a estar en el Islas Canarias, que va a ser la próxima cita del campeonato del 4 al 6 de mayo, pero sin duda con un buen programa para ir conociendo también los principales rallies del campeonato de Canarias. Hablaba también antes Javi Morales de Raquel Acosta, que también va a continuar dentro de ese programa de Mujer y Motor. Bueno, Rally 4 que veremos pues la verdadera eclosión de esta categoría en una Copa Sport Sant Lluc, su denominación ha cambiado esta temporada, y que bueno, que tendrá pues se pondrá, digamos, su puesta de largo, llegará en su segunda edición en ese Rally Islas Canarias que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Sí, en ese sentido si este rally tuvo ya una inscripción espectacular, a partir de mitad de temporada, cuando se pueda sumar algún gallito más de cabeza en cuanto a vehículos de la categoría Rally 2 y sobre todo la Copa de Sport Sant Lluc, podemos tener rally puramente regionales, salvando Islas Canarias olvidadas, realmente con muchísima calidad. Y ya que hablamos de coches FIA, hemos hablado de Rally 2, hemos hablado de Rally 4, hemos hablado de Rally 2 Kit. Quizá lo que nos queda es Rally 3, que es una categoría que sí que ha entrado poquito a poco en el Mundial y en el Europeo, pero aquí parece que está costando. Sí, realmente lo va a penalizar seguramente el coste de la adquisición de este tipo de vehículos de la categoría Rally 3, que ojalá se pueda ver alguno por Canarias. Sí que he hecho en falta más Rally 5, es la base del deporte y hay menos Rally 5 que Rally 4 en Canarias ahora. Bueno, un balance positivo, la verdad que hemos hecho un rally con un ritmo bastante alto, estamos muy bien, muy cómodos con el coche, hemos llegado o hemos trabajado bastante antes del rally con el coche y la verdad que ha servido de mucho y bueno, muy contento y a seguir, queda mucho rally, quedan 3 tramos y hay que seguir manteniendo el ritmo, ya que Cerny pues lo tenemos a una diferencia de 12 segundos que eso hay que mantenerlo. Debo decir que los tramos son increíbles y el coche también. Estoy más que feliz. Necesitamos encontrar un setup mejor y más confianza para pilotar en este tipo de asfalto. Bueno, la verdad que no esperaba estar tercero porque está claro que los 3 primeros son unos rivales muy fuertes. Estoy ahora mismo tercero un poco en tierra de nadie ahí. Y, hombre, unos muy buenos puntos para el campeonato y seguir haciendo kilómetros con el coche a ver si vamos cogiendo el camino correcto de cara a Islas Canarias. Más no puedo pedir. Estaba a 0 kilómetros con él. Yo firmé por un P6 antes de empezar y ahora estoy en un P4 que ni me lo creo. Una lástima lo del primer tramo, que perdí entre 15 y 20 segundos en una escapada, hice un recto en el tramo, pero de resto muy bien y kilómetro a kilómetro me voy encontrando más cómodo. Hemos cambiado para salir el siguiente bucle de otro compuesto de ruedas y llantas y hubiésemos pintado unas llantas y se nos han aflojado las tuercas, ¿no? Bueno, estamos ahí solucionando el problema. Al viento lo pasamos muy mal y bajando el tanque, ¿no? Las últimas de abajo que se nos aflojaba, de tu pisar y que veas que no sabes si frena, si no frena. Muy contentos en las zonas que teníamos controladas y que son menos peculiares, como en Rally Norte hemos apretado. Hemos probado ir otra vez con los compuestos que realmente se va con estos coches detrás. Miguel Suárez y Eduardo González llevaban hasta los 11,6 segundos la ventaja respecto a Jan Cerny, Peter Czernohorski, Sergio Fuentes, Aridey Bonilla terceros, Manuel Mesa, Víctor Pérez cuartos, quinto Pedro Javier Afonso, Samuel Martín, con Fernando Cruz de Coriza, Hernández, Ignacio Sainz, Tomás Pérez, Félix David Alonso, Rubén Fumero, Javier Afonso, Alejandro Rodríguez y en 10ª posición Pedro Cabrera, Dan Méndez. Y nos vamos hasta la tercera sección. Repasamos el recorrido de este último asalto a 3 con el TC7, el tramo séptimo, Camino Chasna La Piñera Los Realejos, una nueva pasada 11,44 kilómetros. La repetición de la octava especial y Cod de los Vinos Garachico el Tanque bajando 12,02 kilómetros
Y como último asalto, el definitivo de este rally, primera temporada del Campeonato de Canarias, Villa de San Juan de la Rambla, de 11,47 kilómetros, tramo por tanto en el que se iba a decidir el rally. Con esas diferencias que quedaban en la segunda sección, la duda de si era suficiente para que mantuviera la distancia un Miguel Suárez que iba absolutamente en racha, y la realidad es que supo controlar la presión, supo mantener la distancia respecto a Jan Cerny y acabó llevándose una victoria más que merecida. Se ve en cada plano la velocidad, el ritmo que impuso Miguel Suárez. Nos va a quedar la duda qué hubiese pasado si Enrique Cruz no hubiese tenido ningún problema, pero sí es cierto que el ritmo de Miguel Suárez impuesto en el día de ayer ha sido un ritmo importante. 20 y rasante, pronto derecha 6, abre 80. Pronto derecha 5, a fondo, abre 50. Y frena poco, derecha 5 menos larga, mantén frenando 20, a pronto izquierda 4 menos. 4 menos, con pronto derecha 5, 100. ¡Vamos! Venga, vámonos. Derecha 5 menos, frenando 40. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hostia! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Joder! ¡Trabajo, tío! ¡Vamos! ¡Trabajo! Súper felices ahí Miguel Suárez y Edu González, que bueno, celebraban a lo grande esa victoria en esa meta del último tramo de rally. Eso sí, decíamos esa comparación de Enrique Cruz, ¿qué habría pasado? Marcaba 2 scratch en su regreso, en ese reenganche, por uno de Jan Cerny, que era el último del rally. Sí, en el caso de Miguel, me atrevería a decir que su victoria más importante hasta ahora, porque los 2 rallies que había ganado habían sido en La Palma. La única vez que un palmero ganó este rally fue en el año 87, Medardo Pérez, y ese año ganó el título regional. Veremos qué pasa. Y los 2 scratch de Enrique, ya supera los 300 en el regional. Y un dato curioso, se reenganchaba en esta sección y salía en la primera posición, algo que creó algo de revuelo, porque según marca la normativa no puede hacerlo dentro de las 10 primeras posiciones. Ahí veíamos la comparativa entre Jan Cerny y Miguel Suárez. Está claro que Jan Cerny, su primera participación seria en Canarias, con un coche que no ha tenido tiempo de probar, con un coche que no va a ser el suyo de manera definitiva, ha mostrado su potencial. Ahora falta ver si en el resto del campeonato, en rallies todos peculiares, vamos a ver qué pasa en Lanzarote, en Islas Canarias a lo mejor es un rally al que se adapta mejor, a ver qué pasa en rallies como La Palma, es capaz de estar con los gallos canarios. Hemos dicho que Jan Cerny va a recibir su nueva unidad en el Rally Las Canarias, y también va a recibir una nueva unidad, pues un Miguel Suárez, que debería ser el nuevo C3 o C3 Rally 2 con las últimas evoluciones. La duda es si después de este resultado le merece o no la pena al piloto palmero cambiar de coche. En teoría debería ir a mejor. Hay que recordar también que Miguel y Sergio llegaban a este Rally Norte, Orbecame Norte, después de un test en la isla de La Palma, celebrado el pasado martes, y sin duda también que esa fórmula de test rally les va a venir muy bien para un poco para ultimar detalles y entrar en calor en cada una de las pruebas. Yo estoy muy con lo que acaba de decir Robert. Tienes un coche que ya tiene cogido por la mano, que los reglajes y el setup lo tienes hecho para tener un ritmo alto, que el coche nuevo va a tener especificaciones o va a tener novedades que le puedan ir. Otra cosa es que se haga a ese coche tal y como lo tiene esto ahora mismo por la mano. Es verdad que se está dejando asesorar por Pepe López y que a lo mejor una adaptación a nuevo coche sería más rápido, pero como tú dices, igual le genera dudas. Curioso que Pepe López, aunque ahora sea, bueno, ahora no está dentro de las filas del equipo de Teo Martín, pero es piloto Hyundai, o era piloto Hyundai hasta antes de ayer, sea todo un experto en la puesta a punto de Citroën C3 Rally 2, y le ha traído suerte porque cada vez que ha estado de test con Pepe López siempre hemos notado ese cambio, ese clic en la cabeza de Miguel y en el ritmo. Y eso es lo que buscaba también Sergio, lo comentaba en alguna de las asistencias, que viendo el resultado que está dando a su alrededor a otros pilotos este tipo de test, de pruebas muy personalizadas,
ya lo está valorando de cara a un futuro también. Algunos espectadores, los que tengan la mirada más entrenada, habrán visto que en el coche de Jan Cerny había un crespón. Son varios los coches que llevaban un crespón negro, obviamente en recuerdo de la figura de Craig Breen, fallecido esta semana en un accidente mientras preparaba el Rally de Croacia, en un día que curiosamente y desgraciadamente también se produjo un accidente mortal en el Rally Villatineo. En este caso Julio César Castrillo y Francisco Javier Álvarez, piloto y copiloto, fallecían como consecuencia de un fuerte accidente. Por supuesto, nuestro pésame a familiares y amigos. Otra vez siempre lo decimos, ¿no? Cuando se producen esas noticias luctuosas, cómo acaba empapando todo el ambiente del rally, también se notaba en asistencia, etcétera. Sin duda que siempre mala noticia y siempre se te clava una especie de puñal ahí, ¿no? Porque todos somos muy sensibles, sabemos que es un deporte de riesgo, pero cuando ese riesgo se convierte en realidad, siempre es doloroso, y ha sido en muy poco espacio de tiempo dos noticias ciertamente dolorosas. Sí, creo que además creo que no es la primera vez que en todo rally nos toca vivir de manera paralela con algún accidente también de este tipo, como el que ha sucedido hoy. Y la figura de Craig Breen, que es muy cercana también a Canarias, fue rival de Geray Leme en la WRC Academy en 2011, compitió en 2013 en Islas Canarias, donde logró un podio, y también en la edición de 2020, y bueno, al final es una figura muy cercana también a nuestro automovilismo, que desgraciadamente nos dejaba esta semana. Bueno, veíamos antes a Manolo Mesa y sí que quería destacar, hemos dicho que Manolo Mesa y el nuevo Suzuki se nota que tiene un coche de carrera, se nota que es un coche que le va a hacer competir mejor. Esto me lo contaba en Petit Comité, pero luego nos lo desvela al final, en las declaraciones. Está trabajando con Oreca para conseguir algo más de potencia, en torno a 20 o 25 caballos. O sea que ojo con este coche, porque en cualquier despiste que haya en los Rally 2 va a estar Manolo Mesa como martillo pilón intentando colarse en puestos de honor. Ya pues se complica con lluvia y con circunstancias de las que Manolo Mesa siempre sabe sacar provecho. Hay que explicar a propósito de Oreca que Oreca fue el que creó ese Rally 2 Kit o ese Kit Rally 2, y por eso son, pues digamos que tienen la varita mágica para saber qué se puede hacer con este tipo de coches. Sí, en teoría iba a ser una vía para abrirse también a otras marcas, luego al final se quedó un poquito ahí en veremos, pero está claro que Suzuki, especialmente con la filial española portuguesa, sacó adelante este proyecto que, como decíamos al inicio del programa, con cierto pedigrí por ese título europeo que con Viñas, Monarri, con Pardo, pues abrieron camino en el certamen continental y que ya habíamos visto habitualmente en el Rally Islas Canarias. Se lleva intentando por la FIA tener entre los Rally 2 y los Rally 4 algo intermedio. No se pudo con los Rally Kit 2. A ver si ahora con los Rally 3 de verdad dan un empujón, con la llegada de marcas como Renault, como Ford, que tienen Rally 3 y que de verdad hay un paso intermedio entre Rally 2 y Rally 4. Desde luego yo creo que el automovilismo lo necesita. Ya cuando acudimos a la presentación de la Clio Trophy Canarias anunciaban la llegada inminente del Clio Rally 3, que ya se ha podido ver compitiendo. Quizá el contrapunto de estos vehículos, que están en torno a los 120 y pico mil, 130.000 euros largos, y hay vehículos o pilotos que pueden optar a lo mejor por un Rally 5, un Rally 2 a lo mejor de medio uso y con mayores prestaciones. En el caso cuando Ford desarrolló el Rally 3, una pregunta obligada en esa escalera que tiene Copiesport, le preguntamos a Fernando Capdevila sobre la posibilidad de añadir un Rally 3, y nos comentaba que siendo una competición de asfalto, lo que aportaba era un peso extra, la ganancia en cuanto a prestaciones no era demasiada, y que en realidad al final era mejor opción la y Rally que tenían 4. dudas si el Rally 3 iba a ser más rápido que el Rally 4. Como escuela sí está bien por el hecho de la tracción total y mecánica turbo, pero al final... Pero bueno, que a nivel mundial y europeo no se ha terminado de encontrar ese paso entre Rally 2 y Rally 4, a ver si definitivamente con esa homologación de los Rally 3 y con la llegada a los campeonatos FIA, pues hay ese escalón, llega ese escalón definitivo. Ponemos orden en la clasificación, estamos viendo los principales equipos de la Copa 1600 de Grupo 1, vencía Irome González con Mónica González, por delante Samuel Díaz, Eduardo Agüín, y en el Grupo 2 Yerín Hernández, Ana Lorenzo. En la Copa N3, José Marrero, Germán Rodríguez, y luego en promoción a Chamán Martín, Víctor Hernández, repasando otras clasificaciones. Y ahí vemos precisamente ese crespón negro en el coche de un Jan Cerny, que bueno, obviamente por esa vinculación de Hyundai, que es el equipo en el que militaba Craig Breen, pues en el momento de su fallecimiento. Un rally de principio a fin del 10, la verdad que, hombre, trabajamos muchísimo en pretemporada y todos estos meses atrás para poder llegar a conseguir lo que es
un buen binomio Citroën y yo, y la verdad que con el trabajo del equipo hemos logrado eso, el poder ir al máximo en todos los sentidos y poder ir cómodos, que era una cosa fundamental. Amo este rally, sus tramos, Canarias, sus aficionados. El coche es impresionante, hemos mejorado mucho. No empezamos con el mejor setup, pero en cada tramo y en cada asistencia hicimos grandes cambios. Desafortunadamente, no empezamos con este setup. Hubiésemos tenido más oportunidades para luchar por la victoria. Y bueno, ahí vemos Jan Cerny, piloto muy cercano, ahí estaba con el equipo de Todo Rally, con Javier Viera, bromeando sobre un piloto altísimo, un piloto muy alto. De hecho, el Baquet, si vemos las cámaras interiores... Hay que agradecerle lo que hacía para entrevistarle a su altura. La verdad es que tuve la ocasión de hacerlo en 2 ocasiones y una me subí yo a una llanta y otra se agachó un poquito él. Muy simpático el piloto checo, que bueno, ya han visto que viene a sumar en este campeonato, un campeonato que está muy vivo, y esa es la mejor noticia después de este Rally Orbecame Norte. Empezamos bastante lejos de la cabeza y ahora pues ya en este tramo nos quedamos a 10. Con los kilómetros que tenemos se podría estar mejor, pero es aceptable. Y contento, la verdad. De menos a más siempre mejorando nuestros cronos, nunca empeoramos ni igualamos, así que en el camino, entiendo. Y supongo que cuando vaya cogiendo más ritmo pues tendré que ir afinándolo un poco más, pero de momento voy bastante cómodo. Hay que trabajar mucho, me hubiera gustado otro bucle para retocar unas cositas como a mí me gustan, que si barra, que si clic, que si no sé cuánto. Me olvidé en el último bucle hacer algo que lo cual me estaba refrescando, pero bueno, el comienzo creo que ha sido bueno y el coche tiene un potencial increíble que tengo que empezar desde cero otra vez. Lo intentamos en el segundo bucle, se nos fue el rally medio al traste y ahora en la última pues intentamos ir recuperando. Estábamos ahí a poco de Manolo y a poco quedamos, ¿no? Quedamos unas 7 milésimas, pero lo intentamos, ¿no? Salíamos a 5 de abajo y quedamos a 7. El rally muy tranquilos y luego fuimos ya subiendo el ritmo. Es verdad que ahora en el último bucle ya no quisimos estrenar ruedas para también simular un poco en el Islas Canarias los parones que puedan haber y demás, y empezar los tramos como muy fríos. Y nada, creo que un sexto muy contento. Clasificación final, definitivamente 11,3 segundos la diferencia entre Miguel Suárez, Eduardo González y Jan Cerny, Peter Czernohorski, y Sergio Fuentes cerrando el podio con Eride Bonilla a una diferencia de más de minuto y medio, con la 10ª plaza cerrándola Iriome González, Mónica González con Citroën Saxo. Y ahí está esa entrega de trofeos, merecida entrega de trofeos, celebrada con muchísima gente. De nuevo hay que agradecer a la afición tinerfeña y especialmente a todos los vecinos de Los Realejos, cómo ha acogido con qué calor, con qué cariño este deporte y este campeonato de Canarias, que no sé si coinciden conmigo en ese, de alguna manera, en el titular, ¿no? Que es el campeonato de Canarias en la temporada 2023, pinta muy bien. Creo que se le puede volver a denominar Mundialito Canario, por muchas razones, pero sobre todo porque hay un piloto extranjero que ha fichado por un equipo canario que viene a intentar hacer sombra a los habituales, con lo cual creo que se puede decir que vuelve el esplendor al automovilismo canario. Sí, por lo menos hay ingredientes de los que hablar, ¿no? Que a veces en el pasado nos hemos quedado sin ellos y por lo menos esta temporada ha empezado muy bien. Hasta aquí el Rally Orbecame Norte, pero les esperamos en la siguiente cita, Rally Islas Canarias, 4, 5 y 6 de mayo, y con ese tramo espectáculo que abrirá en la tarde-noche del jueves, un tramo que transcurrirá parte de su recorrido, aparte un cachito, en ese Gran Canaria Arena, en el que seguro se van a vivir momentos impresionantes. Un rally, recuerden, FIA European Rally Championship, Supercampeonato de España, Super C, recupera esa puntuabilidad. El punto álgido de la temporada, en el que los canarios esperemos que den la talla y nos vuelvan a ofrecer pues un gran espectáculo. Hasta entonces, Javier Viera. Hasta entonces, esa cita llegará pronto. Hasta mayo, buenas tardes.
20,